Pacto infernal, riquezas y desenlaces inesperados. Suscríbete. Juan era un hombre consumido por la pobreza y la desesperación, cuya vida dio un giro inesperado al toparse con un antiguo libro entre las reliquias de una tienda olvidada. Este no era un libro cualquiera, sus páginas, amarillentas y gastadas por el tiempo, contenían conocimientos ocultos sobre cómo invocar al mismísimo diablo. La idea de tal poder entre sus manos era tan aterradora como tentadora. Después de días de lucha interna, la desesperación de Juan superó su miedo. Decidió que realizaría el ritual que el libro describía, eligiendo una noche de tormenta para dar mayor dramatismo al evento. La atmósfera era eléctrica, con rayos que iluminaban el cielo y el viento aullando como presagio de lo que estaba por venir. Juan, con el corazón palpitante, se preparó para cambiar su destino. En el clímax de la tormenta, con las palabras del antiguo texto recitadas y el aire cargado de una energía sobrenatural, el diablo se materializó ante Juan. Era una visión que helaba la sangre, pero prometía riquezas sin límites a cambio de un precio escalofriante, su alma en 10 años. La tentación, alimentada por años de miseria, era demasiado grande. Sin titubear, Juan aceptó el trato. La transformación fue instantánea. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles aún embarradas por la lluvia de la noche anterior, encontró un billete de lotería premiado. Era el inicio de su nueva vida, una señal de que el pacto había sido sellado. Con el dinero del premio, Juan inició su ascenso al éxito. Se convirtió en un empresario astuto, amasando una fortuna que le permitió darse lujos y vivir en mansiones que jamás habría imaginado. Pero a pesar de su aparente éxito, una sensación de vacío comenzó a crecer en su interior, marcando el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba su alma y su cordura. Juan, ahora inmensamente rico, no tardó en darse cuenta de que algo faltaba en su vida. A pesar de los lujos y las mansiones, una soledad abrumadora empezó a hacerle compañía. Las risas y las fiestas no podían llenar el vacío que sentía en su interior. La felicidad parecía una ilusión cada vez más lejana. Con el tiempo, su entorno comenzó a cambiar de formas inesperadas. Presencias extrañas y fenómenos inexplicables se volvieron comunes en su día a día. Sombras en los rincones de sus habitaciones y susurros en los pasillos de sus mansiones perturbaban su paz. La obsesión por mantener su fortuna creció tanto que empezó a alejar a las pocas personas que aún le quedaban. Amigos de antaño y familiares se convirtieron en extraños, todos alejados por un muro invisible de desconfianza y avaricia que Juan había construido alrededor de sí mismo. El tiempo pasó volando entre negocios y placeres mundanos, hasta que un día, una visita inesperada lo sacudió de su ensueño. El diablo, en toda su oscura majestad, apareció para recordarle el pacto que habían sellado. Le quedaban apenas 24 horas. El pánico se apoderó de Juan. En un último intento desesperado por salvarse, buscó a un anciano sabio conocido por su entendimiento de lo oculto. Este le ofreció una luz de esperanza, aunque el camino propuesto estaba lleno de peligros inimaginables. Juan, sin embargo, estaba dispuesto a enfrentarse al mismísimo diablo para reclamar su alma. Juan, desesperado por encontrar una solución, llega ante un anciano sabio conocedor de los misterios del ocultismo. Este le ofrece una salida arriesgada, enfrentar al diablo en un duelo directo. A pesar del miedo que lo invade, la determinación de salvar su alma supera cualquier temor. Preparándose para el enfrentamiento más crucial de su vida, Juan absorbe cada enseñanza del sabio. Noches en vela, estudiando antiguos textos y rituales, se convierten en su nueva rutina. Sabe que enfrentarse al diablo no será tarea fácil, pero está dispuesto a todo. La batalla espiritual comienza bajo un cielo tempestuoso, como si el mismo universo presintiera el enfrentamiento. Juan, armado con el conocimiento impartido por el sabio, se encuentra frente a frente con el diablo. La tensión es palpable, cada segundo cuenta. A medida que el reloj avanza hacia la medianoche, los poderes oscuros parecen abrumar a Juan. Sin embargo, en un momento de claridad, aprovecha un descuido del diablo, logrando un golpe maestro.
Con astucia, engaña al maligno, liberando su alma del pacto infernal. El diablo, furioso por haber sido engañado, le advierte a Juan sobre las terribles consecuencias. Aunque ha logrado liberar su alma, el costo de su victoria está por descubrirse. Con el amanecer, Juan se enfrentará a un nuevo mundo, uno donde su vida cambiará para siempre. Al despertar, Juan sintió un vacío indescriptible. La mansión que una vez fue símbolo de su éxito, ahora parecía un cascarón vacío, un espejismo de lo que fue. Miró a su alrededor, buscando algún rastro de su anterior fortuna, pero solo encontró eco de sus pasos. El diablo había cumplido su amenaza, dejándolo sin nada, peor aún que antes. Las riquezas que había acumulado con tanto esfuerzo se habían evaporado como si nunca hubieran existido. Al acercarse al espejo, un rostro desconocido lo recibió. Su apariencia había cambiado drásticamente, mostrando a un hombre demacrado y envejecido, un reflejo de las consecuencias de sus actos. La imagen era un recordatorio constante del precio pagado por su avaricia. Juan tocó su rostro, intentando reconocerse, pero lo único que encontró fue la amarga verdad de su nueva realidad. Con una mezcla de remordimiento y desesperación, Juan intentó reconectar con aquellos a quienes había alejado en su búsqueda de riqueza. Sin embargo, su apariencia cambiada lo hacía irreconocible. Amigos y familiares pasaban por su lado sin darle una segunda mirada, dejándolo en una soledad más profunda. Cada intento de acercamiento fracasaba, acentuando su aislamiento y su dolor. La comprensión de su verdadero castigo se asentó como una losa en su corazón. No era la pérdida de su fortuna lo que lo destrozaba, sino la desaparición de su identidad y las conexiones humanas que una vez tuvo. El diablo, en su astucia, le había arrebatado lo que realmente importaba, dejándolo como un fantasma vagando por su propia vida. Enfrentando su nueva realidad, Juan decidió dedicar su existencia a advertir a otros sobre los peligros de pactar con el diablo. Aunque había perdido todo, encontró un propósito en compartir su historia, esperando que su experiencia sirviera de lección. Su vida, ahora desprovista de riquezas materiales, había encontrado un significado más profundo en la búsqueda de redención y en la advertencia a las futuras generaciones. Juan comprendió la magnitud de su castigo no al perder su fortuna, sino al enfrentarse a la indiferencia y el olvido de aquellos a quienes alguna vez llamó amigos y familia. La verdadera riqueza, se dio cuenta, residía en las conexiones humanas y no en el oro o el poder. Su identidad, aquello por lo que realmente valía la pena luchar, le había sido arrebatada, dejándolo más vacío que nunca. Encontró un nuevo propósito en las cenizas de su antigua vida: advertir al mundo sobre el precio de los pactos oscuros. Recorriendo calles y plazas, su voz se convirtió en un faro para aquellos seducidos por la promesa de riqueza fácil. Aunque su figura era irreconocible, su mensaje resonaba con una verdad ineludible, ofreciendo a Juan un destello de redención en medio de su penumbra.